Buenas tardes, estimado público, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados y estimadas rectoras y rectores de universidades públicas y privadas, estimados empresarios independientes, estimados pastores de las diferentes organizaciones cristianas, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado y a nivel doctorado. Público en general. Le habla una vez más el doctor Pastor Rangel desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana. Tengo el privilegio de grabar para todos ustedes en la tarde de hoy el video 736, referente el gerente petulante en las organizaciones. Porque es importante analizar ese comportamiento petulante de gerentes en las organizaciones. Uno observa en muchas organizaciones públicas y privadas, uno se consigue gerentes petulantes que en sí perjudican a la organización. Perjudican a la organización porque la hacen inoperante muchas veces. No se dan cuenta que la característica de un buen gerente tiene que ser una persona muy humilde, muy cariñosa, se puede decir, muy motivada y muy dada tanto a la organización como a su mundo externo. El gerente petulante es aquel gerente arrogante, es aquel gerente en verdad que no escucha, un gerente soberbio, un gerente que cree que lo sabe todo, un gerente que en sí es dañino para la organización. El gerente petulante, la arrogancia lo mata, la soberbia lo mata. Él piensa que está haciendo bien y está haciendo mal, porque el gerente petulante con esta característica que no escucha o no oye o no toma en cuenta a las personas que están a su alrededor, o es la persona que es la única que toma decisiones, es un gerente que daña la organización. Es el verdadero gerente petulante. Un gerente petulante es la persona negativa a la organización. Es una conducta totalmente desviada a su verdadero comportamiento dentro de la organización. Hay que evitar esos gerentes petulantes, esos gerentes que dañan a la organización, esos gerentes que dañan a las personas que en verdad tienen un empoderamiento dentro de la organización. Empezando por allí, un gerente petulante que es totalmente adverso a lo que debe ser dentro de la organización, ese gerente petulante que cree que está por encima de todo, de los demás. Un gerente que en sí no tiene capacidad para entender y para comprender a las personas que están a su alrededor. Un gerente petulante es aquel gerente que digo yo que su desarrollo cognitivo es muy reducido. No tiene un desarrollo cognitivo, mucho menos un gerente petulante tiene una visión holística. El gerente petulante hay que evitarlo dentro de la organización. Por eso es que un gerente petulante es un líder que actúa con arrogancia, con soberbia y una falsa sensación de superioridad frente a su equipo de trabajo. Quiere mostrar una superioridad. Es el gerente petulante dañino a la organización. Este tipo de líder o de gerente se caracteriza por desvalorizar a los subalternos, a los demás, mostrarse inaccesible ante las críticas y creer que sus decisiones son las únicas correctas. Eso es lo que hay que tratar de evitar en las organizaciones. Y eso lo conseguimos nosotros en todas las organizaciones, no todos los gerentes. Pero hay un alto porcentaje gerente petulante que se transforma, digo yo, en una irrealidad.
no son gerentes reales, son gerentes ficticios, son gerentes con una capacidad cognitiva muy reducida. Son gerentes que creo yo que ellos pensarán que a lo mejor por su capacidad académica, o porque tenga doctorado, tenga maestría, tenga postdoctorado, la arrogancia los mata, como se dice. No todo se convierte en gerente petulante, pero la mayoría de ellos se transforman. Yo puedo ver en la experiencia cuando uno hace doctorado. Yo recuerdo que yo hice doctorado en Barquisimeto, en la Universidad Víctor. 5 años me llevó este doctorado con la tesis doctoral, donde tuve que presentar examen de inglés para poderme graduar. Pero yo soy de esa segunda promoción de doctores en aquel entonces. Y yo observaba que lo que estaban, el grupo número uno, yo era el grupo número, por decirlo, o la primera promoción y la segunda promoción, yo observaba que la mayoría tenían ese comportamiento de ser petulante. Y a mí me llamaba la atención. No había un trato, un acercamiento como en la segunda promoción, porque la arrogancia, la soberbia, yo digo que su cerebro se reduce a una verdadera realidad. Son personas que no le dan este tipo de conducta, no le da para pensar el daño que se están haciendo y para pensar el daño que le hacen a las personas que están a su alrededor. Inclusive, esos son los futuros doctores que van a ser gerentes, que son las personas para mí peligrosas porque no van a dar nada para la organización. Porque son personas que se van a encerrar en su medio, son personas que no se van a comunicar, son personas que no se atreven a hablar con las personas que están a su alrededor. Ese tipo de gerente petulante perjudica a la organización. Yo recuerdo los primeros doctores, yo soy profesor de la Universidad de Guayana jubilado, donde tuve 35 años. Yo observé y recuerdo los primeros doctores egresados muchos años atrás, se transformaban, cambiaron. Inclusive algunos pasaron cartas que no querían dar clase a nivel de pregrado porque no era su nivel. Ahí se ve lo enfermizo de muchos colegas, ahí se ve que no son una persona que tienen una amplitud psíquica o una amplitud cognitiva para ver el mundo diferente. Mi concepto y mi filosofía es, cuando uno más estudia, más humilde tiene que ser, más comunicativo tiene que ser. Y uno observaba este fenómeno, yo lo observé en la universidad. Son futuros gerentes petulantes. Este tipo de colegas, cuando llega a un cargo académico, ya sea vicerrector académico, vicerrector administrador, rector, para mí son personas altamente peligrosas, porque en primer lugar no reciben a nadie, no conocen a sus colegas, no hay chance para entrar en contacto con ellos. Son gerentes o son gente que llegan a ser gerentes por su formación académica, pero les falta algo, no tienen esa humildad, carecen de humildad, carecen de valores, más que todo para mí del hogar, porque a una del hogar le dan valores básicos, esenciales, como el respeto, el amor, la sinceridad, la integridad, la transparencia, etcétera, que hacen de que uno cuando tenga un cargo de esto no va a ser un gerente petulante, va a ser un gerente que entiende a las personas que están a su alrededor, va a ser un gerente que se da a conocer, va a ser un gerente donde los subalternos le van a agarrar mucho aprecio, lo van a querer, no va a ser un gerente petulante. Pero es triste y por eso es que organizaciones no funcionan, porque hay un alto porcentaje para mí, de gerentes petulantes. Gerentes que usted no, cuando llega allí no conoce. Yo he visto personas que han nombrado amigos, gerentes, su cambio psicológico, su rostro cambian totalmente. Es un error porque yo pienso que para estos tipos de cargos, para evitar que la organización no les perjudique, hay que preparar. Por eso es que yo digo, yo doy formación gerencial para que una persona sea gerente,
para evitar esta parte negativa de que sea gerente petulante, hay que dar una formación gerencial. Una formación, cómo ser un buen gerente, cómo ser un buen líder, eso es lo que falta. Porque la mayoría de ellos no se les da esa preparación. Yo participé en el IBI, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, por un año desarrollando un diplomado de gerencia avanzada, donde tenía gerentes, administradores, y uno le enseñaba esa humildad, uno le enseñaba cómo debería ser un verdadero gerente. Y lo importante que eran personas que tenían una mente abierta para escuchar y para analizar y para darse cuenta y para ver cuáles eran sus errores, para evitar que sean gerentes petulantes. Yo le digo honestamente, por la experiencia ya de los años, a mí me incomoda cuando yo veo un presidente de una organización que ni siquiera saluda, ni siquiera da los buenos días. Es uno como que para ellos uno no vale nada. Eso es un error. Porque ahí es donde yo digo que el presidente de una organización, el gerente de una organización, tiene que ser una persona comunicativa. Tiene que ser una persona que entienda lo que está a su alrededor. Tiene que ser una persona que escuche. Tiene que ser una persona que reconozca sus errores para evitar de ser gerente petulante. De manera que esa característica de un gerente petulante, de la soberbia, la arrogancia, de no conocer sus errores, de no comunicarse, es muy dañino para las organizaciones. Por eso es que muchas organizaciones caen en un trance, caen en un retroceso, porque la mayoría de ellos son gerentes petulantes, donde nadie los evalúa. Al gerente hay que evaluarlo. ¿Y quién evalúa un gerente? Bueno, las personas que están a su alrededor. Son las personas más indicadas para evaluar un gerente, no una encuesta de recursos humanos, no una entrevista. La característica de un verdadero gerente, si es petulante o no es petulante, es hecha por las mismas personas que están a su alrededor. Qué bueno cuando los gerentes son abiertos, son flexibles, son dinámicos, son amorosos, escuchan. No caen en ese ámbito del gerente petulante, sino en una persona altamente comunicativa. De manera que hay que evitar esto en las organizaciones, de que no sean gerentes petulantes. Este tipo de líder se caracteriza por desvalorizar a los demás, por no darle importancia, mostrarse inaccesible ante las críticas y creer que sus decisiones son las únicas y correctas. Algunos principios o rasgos, comportamientos del gerente petulante. Tiene una incapacidad para escuchar. Es incapacidad, no capacidad, incapacidad porque no quiere escuchar. Y esto es grave en un gerente. Esto es grave en una persona que tiene una alta responsabilidad. Cuando no escucha, para mí se convierte en un llanero solitario. En una persona que anda solitariamente y a la hora que necesita apoyo no lo va a tener, porque es un gerente petulante que le hace daño a la organización, le hace daño a la persona que está a su alrededor y se hace daño a él mismo, porque está solo en el momento. Porque el gerente tiene que evitar ser petulante, porque el éxito de la organización, el éxito de su gerencia depende de su comunicación y depende del empoderamiento que tienen todas las personas que están a su alrededor. Por eso hay que evitar de que sean gerentes petulantes. Por eso es que la incapacidad para escuchar en los gerentes petulantes rechazan las sugerencias de sus colaboradores, no las aceptan por considerarlas inferiores a las suyas. Eso es un error. Un gerente petulante piensa que por los estudios es una persona perfecta, no es una persona normal y que es natural. El conocimiento lo puede tener en los libros, pero la sabiduría, la inteligencia que tiene que estar para evitar ser un gerente petulante es lo que lo hace grande. Es lo que hace que esa inteligencia y esa sabiduría pueda aprovechar todas las personas que están a su lado. Donde él va a desarrollar herramientas para que haya siempre un acercamiento y los objetivos de las organizaciones se puedan lograr. Falta de empatía. Gerentes que piensan, no saludan. Gerentes que no sonríen.
gerente que no le importa a la persona que me gerente que anda con un mal rostro, que eso lo que da es más bien, lo ve uno más bien con desprecio hacia él mismo. Porque yo digo, cuando yo observo gente así, para mí me da lástima, le digo honestamente. Para mí me da que es una persona que tiene problemas, es una persona que no está preparada en primer lugar para gerenciar. Por eso esa falta de empatía minimiza los problemas, necesidades o el esfuerzo de la persona en su cargo. Una actitud defensiva que tienen los gerentes petulantes. Reacciona con hostilidad o sarcasmo hacia los demás. Si alguien cuestiona su idea o método, él no le gusta. Siempre anda con sarcasmo, siempre anda con una hostilidad hacia las personas que están a su alrededor. Busca constante admiración, que lo admire. El gerente petulante le encanta que lo alaben, le encanta decir que es el mejor gerente. Y ellos saben que las personas que están a su alrededor muchas veces saben llevar el juego, decir una cosa que no es así. El gerente, para evitar ser petulante, tiene que escuchar cuáles son sus errores. Yo le pongo uno como profesor, uno un gerente, porque uno tiene un grupo de estudiantes, ya sea pregrado o posgrado, que uno está gerenciando. Cuando yo he posgrado, por ejemplo, y voy a dar la nota final, yo le colocaba primero la nota. Porque si yo le decía yo que me evaluaran antes de colocar las notas, todo el mundo iba a hablar que el profesor Pastor era lo mejor que había. Eso es un error. Uno tiene que buscar estrategias para evitar, si uno como gerente o como profesor, no ser petulante. Y ellos escribían después de la nota mis errores, mis debilidades como profesor. Y eso me hizo crecer por muchos años. Porque ahí es donde la sinceridad del estudiante, ya sea a nivel de posgrado, que son profesionales, de escribir, porque uno no lo sabe todo. Y el problema de los gerentes que piensan que lo saben todo. El problema de los gerentes que piensan que están haciendo muchas veces las cosas bien y no escuchan. Entonces son gerentes en verdad petulantes con acento. Son gerentes negativos. La arrogancia los mata. La soberbia los mata. La incredulidad hacia los demás los mata. Y eso es lo que hay que evitar. Necesariamente también el impacto que trae esto en las organizaciones, cuando se tiene gerente petulante, una destrucción del clima organizacional. No, cuando hay gerente petulante hay un clima organizacional negativo. No hay tranquilidad, cada uno anda por su lado. No hay un desarrollo de la inteligencia emocional. No hay motivación, porque un gerente petulante no motiva a nadie. Un gerente petulante no permite que sus subalternos tengan un empoderamiento para poder hacer las cosas mejor. Entonces, yo insisto que para evitar estos gerentes petulantes hay que hacer un autoanálisis o enseñarles que ellos tienen que autoanalizarse. ¿Dónde está fallando? ¿Por qué la organización no tiene éxito? Cada ámbito gerencial perjudica, cuando hay gerente petulante, perjudican los resultados finales, que es el objetivo final. Pero muchas veces tiene culpa el presidente de una organización. El presidente de una organización no debe dejarse convencer con lo que le dice muchas veces el gerente, sino ir a la realidad, ir al terreno, ir donde está trabajando, hablar con los subalternos, escucharlos. Es la mejor encuesta. Mientras no se haga, el gerente esconde muchas cosas. Aunque el presidente de una organización desarrolle una alta psicología. Yo no soy presidente de una organización, pero para que a mí me engañen cueste, porque ya tiene uno una experiencia, una capacidad, ya uno sabe analizar, ya uno sabe estudiar rostro, ya uno sabe ese desarrollo de la inteligencia, el desarrollo cognitivo, de captar si esa persona está bien o está mal. Eso lo aprende uno con los años. Necesariamente evitar los gerentes petulantes. Una fuga de talento. Cuando hay gerentes petulantes negativos, las personas que son buenas, la persona que tiene una alta experiencia se va, consigue algo mejor, se va. Y eso es lo que los gerentes no entienden.
¿Y qué dice un gerente cuando se le da un subalterno? Se fue ya. Es un error. La ignorancia muchas veces lo hace pensar de esa manera y no aprovecha ese recurso porque él no conoce a las personas que están a su alrededor, no le da importancia y eso perjudica a la organización porque un buen técnico que tiene una alta capacidad, una alta experiencia, como dice coloquialmente, no se va a ganar un gerente petulante. Le ofrecen algo mejor y se va, y eso es lo que pasa en la mayoría de las organizaciones. Aprovechan el talento humano de otras organizaciones para salir y para hacer mejor las cosas. Un bloqueo de la innovación. Los gerentes petulantes bloquean el desarrollo de la innovación. El equipo deja de proponer ideas por temor a ser ridiculizado e ignorado. No propone ideas para mejorar la tecnología. Entonces, necesariamente se necesita evitar que el gerente sea, que el gerente sea petulante para que la organización pueda crecer. Necesariamente hay que tratar de preparar a los gerentes. Hay que tratar de que los gerentes puedan salir adelante en función de su experiencia, en función de su capacidad y en función de la filosofía de gestión de dicha organización. Por eso es que es importante que la organización tenga base, que la organización tenga el desarrollo de una verdadera planificación, que la organización pueda avanzar constantemente, que la organización sea una organización prácticamente desarrollada, con buenos gerentes, con una alta capacidad de entender y comprender lo que está a su alrededor. Un gerente no petulante analiza todas las cosas buenas de la organización, lo que puede favorecer a la organización y lo que no favorece a dicha organización. Se hace necesario que los gerentes eviten ser petulantes. Es indispensable que el presidente de una organización pueda estudiar la conducta y el comportamiento de cada uno de ellos. Para que las organizaciones tengan éxito, para que las organizaciones puedan lograr sus objetivos, tiene que evitar este tipo de gerentes, tiene que evitar este tipo de líderes. Como le dije al principio, en la mayoría de las organizaciones públicas y privadas, tú consigues gerentes petulantes, ya sea un gerente general hasta el presidente de una organización. Dígame usted, el presidente de una organización, usted nunca le ve la cara. Es un gerente, es un presidente petulante, que no le importa lo que está a su alrededor. Y entonces tiene un aire de superioridad, que es un error. Por eso es que organizaciones marchan con un candado, como se dice. Marchan prácticamente fundida en su forma de actuar. Hay muchas restricciones de la organización. No hay una soltura en los diferentes ámbitos gerenciales para que haya una cohesión de cada una de ellas. Porque se consigue ya sea en la gerencia, alta gerencia, gerencia media y gerencia operativa, gerentes petulantes, gerentes dañinos, gerentes que no permiten que la organización pueda crecer, porque no tienen la preparación. Nadie le parece que le ha abierto los ojos, porque el error está que la mayoría de los gerentes o presidentes de la organización, por su alta experiencia a lo mejor, por su alto estudio, pasan a ocupar cargos, pero se olvidan que ellos están es para servirle a la organización. Ellos están es para comunicarse con todo el proceso fundamental tecnológico, humano, talento humano con la organización. Que son gerentes que piensan que porque pasan las 24 horas de la organización, las cosas van a marchar bien. Desconocen lo que está pasando dentro de la organización. Desconocen el procedimiento. Porque ellos creen, por estar 24 horas, por decirlo así, en una oficina, piensan que están haciendo el trabajo bien, lo están haciendo mal. Porque son gerentes petulantes, son gerentes que están aislados de la organización, son gerentes que no le importa la organización, son gerentes
que viven en un mundo para mí de fantasía. Eso es lo que hay que evitar, para que la organización pueda marchar y para que la organización pueda lograr los objetivos que tiene previsto en un momento determinado. De manera que los gerentes petulantes hay que evitarlo. Tenemos que tener gerentes con una alta capacidad, gerentes humildes, gerentes íntegros, gerentes con un alto desarrollo cognitivo, gerentes con muchas habilidades, gerentes con una visión holística, para evitar de ser un gerente petulante que ni tiene visión holística, ni tiene un pensamiento estratégico, ni desconoce inclusive la mía filosofía de gestión de la organización, desconoce cómo funciona su alrededor. Eso trae como consecuencia el decrecimiento de dicha organización. De manera que evitemos esta reflexión, para que cualquier presidente de la organización se dé cuenta y se autoanalice si es un gerente petulante o no es un gerente petulante. Cómo es su perfil, cómo actúa dentro de la organización y cómo actúa fuera de la organización. Porque es muy fácil engañar a un presidente de una organización. Le presentan un informe, los proyectos, los programas, y de repente no se está haciendo como él cree, y lo presenta y que piensa que la cosa se está haciendo bien. Entonces hay que evitar esto, para que las organizaciones puedan tener éxito. De manera, en conclusión, las organizaciones crecen evitando tener gerentes petulantes que dañan el crecimiento de la misma. Muy buenas